Esto es La Otra Frontera y hoy estamos aquí, en la zona sur de Ciudad Juárez. En este fraccionamiento vive una familia. Hoy vamos a platicar con ellos porque exactamente antes de que terminara el 2025, estaban de viaje en un tren en el sur del país. Nunca imaginaron que ese viaje iba a terminar en tragedia y que hoy los tres que iban en los vagones, los tres estén convaleciendo aquí, en su casa, en la frontera de Chihuahua, aquí en Ciudad Juárez. Esto es La Otra Frontera. Vamos a llegar aquí a la casa de la familia Iglesias. Salieron de este domicilio en diciembre del 2025 con una ilusión que iban a hacer unas labores de ayuda en aquella zona del sur del país y lamentablemente tuvieron que regresar casi en camilla aquí a la frontera de Chihuahua. ¿Se puede pasar? Vamos a entrar. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Tardes ya casi, ¿no? Ya. A ver, me voy a acercar con ustedes. Aquí estamos con el pastor, el señor Iglesias. ¿Cómo está? Bien, Buenos bien, días. gracias. Buenos días, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿y usted? Recuperándose. Recuperándonos de las lesiones del tren. Muy bien, y aquí está Alexis. Mucho gusto. Por la izquierda, ¿no, Alexis? Sí, Tienes muy lastimada la mano. sí, pues sí. Aún recuperándome de esta fractura que sufrí, de mi contusión en la rodilla derecha. Bueno, pues miren, aquí están ellos dos, son parte de... ¿Cuántos fueron al viaje, señor Iglesias? De los que tomamos el tren fuimos tres. Mi hijo, mi esposa y yo. El demás equipo, obviamente algunos eran lugareños de ahí, se quedaron. Otra parte se fueron a pasar el año en parte del estado de Oaxaca, pero los que íbamos en el tren, De la familia. de la eran familia tres. nada más éramos tres. Usted, su esposa Y su mi hijo. hijo, sí. Los demás, cada quien en su rumbo. en su rumbo para pasar el resto del año en fiesta con la familia. Y entramos aquí a su casa. Gracias por habernos recibido y en cuanto entramos decíamos, pues la familia Iglesias salió con una ilusión de Ciudad Juárez. Sí, Salieron por esta puerta muy contentos. Iban a hacer algo al sur Sí. y regresan como de un hospital. sí. Fuimos a hacer una labor misionera que ya íbamos, con esto sería el tercer viaje misionero hacia el istmo de Tehuantepec, en comunidades serranas de mucha necesidad, y logramos el objetivo este año. Gracias a Dios nos patrocinan el transporte de un tráiler. Se lleva el tráiler con capacidad de 20 toneladas para llevar ayuda humanitaria hacia esas personas, ropa, juguetes, dulces, incluso irónicamente cosas ortopédicas, sillas de rueda, muletas, incluso algunos botines alguna vez. Y terminamos la labor y nos disponíamos a pasar fin de año con la familia de mi esposa, y sucedió el percance, el descarrilamiento del tren. ¿De dónde es la familia Iglesias? ¿Son de Juárez? ¿De qué parte del país? Somos originarios de Veracruz, sin embargo ya llevamos 25 años viviendo aquí en la frontera que ha sido de bendición, y esas bendiciones, parte de esa ayuda, de esas bendiciones, queremos compartirlas a nuestros hermanos de Oaxaca, de Veracruz, y ese era el fin de cada año, cada vez que teníamos oportunidad de viajar al sur, era poder llevar estas bendiciones hacia el sur. Oye, Alexis, cuando te vemos aquí que te duele el brazo, te agarras la cabeza, Sí, por la pierna, ahorita nos vas a platicar todo eso, pero ¿te imaginaste cómo saliste de aquí de la casa? Platica. Pues yo salí con la ilusión primero de servirle a la gente de Oaxaca, ¿no? Y llenarme un golpe de realidad, porque pues yo no era muy consciente de qué tanto era la necesidad de Oaxaca, y ya, pues bueno, sobre todo con la ilusión de poder pasar un fin
de año con la familia. Hace años que no nos reuníamos toda la familia ya, pero todo era una fiesta, todo era una ilusión, pero hasta que llegó la tragedia, desgraciadamente. Bueno, pues vamos aquí con el pastor Iglesias. Hicieron ese viaje. Fueron y entregaron lo que tenían que llevar. Todo se fue de manera normal. Todo se fue de manera normal, todo entregamos con tanta ilusión y ver la sonrisa de los niños, la de los adultos, que llegaba alguien y enviado de Dios para poder bendecir en medio de sus carencias, en medio de sus necesidades, saber que Dios había pensado en ellos. Y con esa finalidad lo hacemos, de decirle, Dios solamente no se queda en palabras, sino lo hace en hechos. Nos envió a nosotros, extraños, pero con el amor hacia el prójimo, y llegar con ellos y poderles decir y hacerles saber que Dios está con ellos. Pues pasó eso y después no estás a gusto así, ¿verdad? Pues no, estoy bien dentro de lo que cabe. ¿Cuáles son tus lesiones? Pues la afección más principal fue aquí en el húmero derecho, que me tuvieron que hacer una cirugía para una colocación de una placa de titanio, una contusión en mi rodilla derecha, que tengo un hinchazón, y el daño crítico que hubo en el momento pues fue aquí una abertura del cuero cabelludo, el cual me provocó una hemorragia que me catalogaron en código rojo cuando llegó el paramédico. Y fue así como me tuvieron que sacar. Fui el primero al que sacaron, debido a que, como mencioné anteriormente, me catalogaron código rojo por la hemorragia que había en mi cabeza. Miren, eres Alexis, es el hijo del pastor. Pastor, ¿qué pasó aquel día? ¿Dónde tomaron el tren? ¿Hacia dónde iban? ¿Y en qué momento sucedió todo? Íbamos ya saliendo del último lugar donde estábamos, que es Nueva Esperanza. O sea, el evento terminó como alrededor de las 11 de la noche. En lo que preparamos, comimos, cenamos. El medio de transporte que nos iba a sacar de esa comunidad a llevarnos a Ixtepec pasaba a las 3 de la mañana. Tomamos a las 3 de la mañana, llegamos a las 6 de la mañana a Ixtepec, donde estaba la estación del tren. El boleto marcaba a las 9 de la mañana tomar el tren. Llegamos puntualmente y a las 9, antes de las 9 llegamos y abordamos el tren. A las 9 empieza el recorrido del tren, y a los 20 minutos viene la catástrofe. Íbamos sentados al sentido contrario del avance del tren, y de repente sentimos el jalón y empezar a dar vueltas, el grito de desesperación, el grito de auxilio, y como se despegó el vagón, se corta la luz, entonces toda era oscuridad, y en medio de esa oscuridad dar vueltas, caer a un precipicio, yo calculo unos 10, 12 metros, poquito más. Yo siento que dimos como 2 vueltas y medias, caemos en seco al barranco de ese río. Afortunadamente no llevaba agua, pero todos los asientos, los colchones del asiento y las cosas que pones regularmente en el portaequipaje, pues forman como una especie de proyectiles que nos lastiman, y lastiman a la mayoría de los pasajeros, o la mayoría de los heridos. Hoy sé que fueron contusiones en la cabeza, golpes en los brazos, en las extremidades, incluso amputaciones. Entonces, ¿por qué? Porque esto fue una especie de un licuado. Al final, cuando caes y cuando yo despierto, lo primero que grito es el nombre de mi esposa y de mi hijo para saber que estaban bien. Yo me saco de mi pie los obstáculos que me impedían para poder moverme y rescatarlos, en medio del grito de desesperación de mucha gente. ¿Pensaste algo en ese momento? Cuando está el primer golpe, y yo pensaba que no me golpee algo en la cabeza, que no me golpee para no perder el conocimiento. Me golpeé en la frente, hoy ya no tienen las cicatrices, pero tenía un raspón, seguramente golpeé con el portaequipaje. De ahí en fuera, ya cuando llegamos al fondo, yo quito las bancas que estorbaban mi pie,
y me aboco a rescatar a mi hijo y a mi esposa. Cuando veo a mi hijo con la sangre en la cabeza, piensas todo drástico, todo lo contrario. Bendito sea Dios, saco a mi hijo, saco a mi esposa y escucho los gritos de personas. Pongo una señora, estaba ahí a un lado, inmóvil, y me dice, ayuda a mi hijo, un niño de 8 años, que estaba despidiéndose de su mamá por el dolor. Dice, mamá, veo todo oscuro, mamá, y ya no aguanto. Y yo, con todas las fuerzas que aún tenía por la adrenalina, levanto estos asientos pesados, rescato a ese niño y le digo, bebé, agarra aire. En lo que él agarra aire, voy, rescato a mi esposa y hacemos labores de rescate de las personas que están ahí. No puedes hacer a un lado las bancas porque golpeas o pones más peso hacia donde las personas estaban ahí. Al final, en lo que saco a mi hijo, lo rescato, eso lo asiento, y empiezan las personas a gritar, y mi esposa hace un alto y hacemos un alto y oramos. Recuerdo que tomamos 3 minutos para orar y decirle a la gente, si este es nuestro último día, nuestro último segundo de vida, pongámonos a cuenta con Dios. Oramos, hicimos la confesión de fe, pedimos perdón a Dios, perdonamos a los que nos habían ofendido o lo que nosotros habíamos ofendido, y le decimos a Dios, si tu misericordia, y si este es el último día, nuestra vida te la entregamos en tus manos. Y si tu misericordia es grande, ayúdanos a que nos rescate. No sabíamos todavía que un vagón estaba a punto de caernos encima, porque estaba del tercer vagón, estaba literalmente a hilos de caerse. A ver, mira, aquí tienes un papelito. Vamos a simular que estas son las vías, ¿no? Dices que cayeron en algo. Sí. ¿De cuánto era esta altura donde cayeron? Más o menos, yo digo que eran como 6 metros. Entonces, prácticamente este es el tren, da una curva, una curvatura así. Digamos que este es el tren. Entonces, en la curva... O sea que el tren viene así. Viene de acá para acá. Este es el tren. Sí, ese es el tren. Entonces, aquí cae la locomotora, y este es el otro vagón que queda suspendido. Nosotros somos el vagón que está aquí, esta parte al fondo del río. ¿La altura cuánto es, me dices? Yo calculo más o menos como unos 10, 12 metros más o menos. Y era una parte muy, muy complicada de la curva y muy accidentada. Entonces, la única salida es esta parte o esta parte, pero nosotros estamos más o menos en esta altura, ya con muchos asientos. La mayor parte de las personas estaban aquí envueltas, porque lo primero que golpea es esta parte. Después nosotros caemos como secundaria, entonces todas las sillas quedan aquí. Cuando nos rescatan, cuando llegan los lugareños media hora después del impacto, media hora después, ya cuando clasifican a los heridos, mi hijo lo clasifican código rojo, salimos, no podemos salir por acá por la altura, por lo accidentado. Entonces una persona lugareña de ahí nos recomienda salir por toda la ribera. Caminamos como, que será como unos 30, 20 minutos, y ya salimos en este costado, caminando toda la ribera, todo el terreno accidentado, que fue la zona, la única zona que todos los demás caminaron. Oye, pero tu lesiones en el tobillo, ¿podías caminar eso en un pie? La adrenalina me permitió, incluso este pie lo tuve accidentado así. Llegamos a Matías Romero, nos empiezan a dar auxilio. A mi esposa la dan de alta y casi inmediato le suturan la ceja derecha. A mi hijo, por la condición, solamente le suturan la apertura que tenía en la cabeza por el sangrado, para contener el sangrado. Y lo llevan de Matías Romero a Ixtepec, vía terrestre, y de Ixtepec, en la base aérea militar, lo llevan en helicóptero hasta Oaxaca, junto con mi esposa. Mi esposa, llegando al hospital civil de Matías Romero, se desvanece. De Oaxaca. En Oaxaca, ya se le baja adrenalina y todo el dolor. Yo llego en Matías Romero, me dan de alta, dicen no tienes fractura, adiós. E incluso ni medicamento me dan. Entonces
Yo ¿Qué clínica fue esa? Es el IMSS de Matías Romero, en el cual nos atiende, y por la cantidad de gente le sobrepasa. Es una clínica muy pequeña. ¿Y a todos los mandaban casi sin revisión? Casi sin revisión, o más que no tienes fractura, adiós. Como vayas. Como vayas. Entonces, yo con eso me voy quiero irme a Oaxaca a ver a mi hijo, a mi esposa. Me muevo hasta Tehuantepec en la noche, a las 12 de la noche llego ahí, y al otro día temprano me voy a Oaxaca. Llego a Oaxaca y a ver a la condición de mi esposa y mi hijo, y ver ese hospital con carencias básicas. Mi esposa no lo habían hecho radiografías y eso porque faltaba un disco. Un CD en blanco para que la información fuera pasada. Y esto es... ¿Y por eso no la atendían? Por eso no la atendían, estaba ahí en stand-by. Entonces le dije, pues, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te lo compre? Te lo compro. Pero, o sea, esto es parte del servicio, o sea, parte de un seguro, parte de lo que sea. Yo soy derechohabiente, no sé por qué razón nos mandaron ahí, siendo yo derechohabientes. Y aún así, estamos hablando que un tren interoceánico tenía, o tiene, o debe tener un seguro para este tipo de accidentes. Y te debería mandar a un hospital privado o un hospital que la atención fuera inmediata. Bueno, llego a este hospital y piden este disco. Entonces, y esto es recurrente, o sea, yo estuve allí en ese hospital una semana, 2 días de arriba para abajo, ver con mi hijo, ver con mi esposa, ver la situación, la operación, necesita esto, necesita lo otro, presionar para que la atención fuera adecuada, pronta y rápida. Aún con el pie. Pero porque tú presionaste, si no, no había atención médica. Si no había atención. Yo incluso presioné al director. ¿Qué necesito? Digo, tiene carencias de cosas básicas. O sea, un CD, o sea, no es posible que condicionen la atención de una persona fracturada en emergencia. Trae CD, te atiendo. Si no, no te atiendo. O sea, el CD cuesta... En la ley de oferta y demanda, entre 20, 30 hasta 40 pesos un CD. Y me hablas de tu caso, ¿cuántas gentes estaban en ese hospital? Mucha gente. Yo lunes y martes dormía afuera del hospital. No cabía, no había espacio. Dormí por esperar a la situación. Bendito sea Dios, entre los hermanos conocidos que habíamos ido a Oaxaca, un pastor manda a su sobrino para llevarme cobijas. Y dormí así, ahí afuera del hospital. Comí, desayuné, o lo que poco que me daba hambre, gracias a la ayuda humanitaria de hermanos, personas civiles que vayan mañana, tarde y noche a dar de comer afuera del hospital. Hoy ese hospital te traes eso. ¿Qué lección aprendida me traigo? Es que hay mucho que hacer todavía por Oaxaca. Hay mucho que hacer en el sistema de salud. ¿Está muy descuidado? Sí, está muy descuidado. Yo lo viví. Y nos dicen las autoridades que las clínicas, que no hay carencias. Hay carencias básicas y fatales. Las personas que están en ese hospital tienen que ir a comprar medicamento. Hasta sus propias gasas. Gasas y vendas. Entonces, bendito sea Dios. Digo, la atención y la prontura llegó después de eso. El miércoles fue un cambio radical. Llegaron personal del gobierno federal a poner a disposición. A mí me preguntaron el miércoles a mediodía, Juan, ¿en qué hotel te estás hospedando? Así, dije, sí, estoy en un hotel 5 estrellas, venga, lo invito a acostarse aquí. Estaba acostándome aquí. Bendito Dios que... En la calle. Adentro del hospital, pero en una zona donde hace frío. Entonces... Recuerdo, bendito sea Dios, un pastor manda a su sobrino y me da cobijas y un suéter, porque yo iba en short y en playera y unas chanclas. Y llego y con eso me cobijo 2 días. A ver, oye, dinos, aquí vemos que tienes una lesión. ¿Qué lesión es la que tú tienes? Es una lesión en el tobillo, un esguince 3er grado. Este esguince... ya el jueves en el hospital fue que me la atiendo, cuando mi esposa ya la dan de alta. El accidente fue el 28. El 28, 29, 28.
29, 30, 31. Yo me la atiendo el día 1 de enero. 5 días lesionado. Sí. ¿Pudiste caminar? Rengueaba en lo posible. Yo me hacía valer y tomar medicamentos que compré para aguantar el dolor. ¿Y en el IMSS qué te dijeron? En el IMSS me dijeron, no tienes nada, no tienes lección. Simplemente una radiografía y adiós. Ya en el hospital, ya cuando me atendí, 5 días después, incluso fui y le dije, oye, el martes, el 28, 29, el 30 fui a buscar ayuda porque me había acostado en el piso. Dije, pues las heridas superficiales, estas, estaban supurando, estaba vendado. Dije, bueno, voy a que me los curen. Me dicen, ¿sabes qué? Es martes. Solo curamos martes y jueves y ya no tenemos cupo. Le dije, ok, le contesté sarcásticamente, dije, para la próxima me agendo para estar un día y te hablo para agendar una cita para que me atiendas, pero no importa, no me atiendas, me quedo aquí. 5 días lesionado Sí. y no te atendí. Y luego, el martes, ya como al mediodía llega la subdirectora, ¿qué tiene? Yo soy el accidentado del tren. Necesito... ¿Quién le dijo que tenía que curarse? Pues digo, yo desde el domingo me accidenté. Digo, me dormí en el piso. No sé si es... Digo, no creo que el piso esté con asepsia o un tratamiento de esterilización. Digo, yo tengo miedo que sufra una infección, pero no importa. Le dije. Entonces me atendieron hasta las 4 de la tarde y luego me atiende y me dice, ¿por qué no? Si usted es derechohabiente, ¿por qué no va al IMSS? Le digo, mira, si yo pudiera hasta pago el privado y que vengan y me curen, pero no puedo moverme de aquí porque estoy pendiente de mi hijo y de mi esposa. O sea, estoy encorralado de ustedes. Yo si quieres, yo los agarro y vámonos a un particular, pero no puedo. Estoy amarrado. Y me curaron, se acabó. Eso fue el martes. Hasta el jueves que ya mi pierna estaba ya hinchada. Y entonces van y ya me dicen, 2º grado. Y hasta el viernes dicen, no, es 3er grado. Pero mucho después. Entonces, afortunadamente, pues no fue una lección que ponga en riesgo mi vida, pero sí la movilidad. Y pues ahora estamos aquí. Afortunadamente no hubo infección, ¿no? Afortunadamente Porque no hubo una infección. infección Si hubiera, estábamos complicado. hablando de otra cosa. Pero al final del día es la atención, al final del día es la humanidad. Al final del día es el sentido, cómo aprecian o cómo atienden a las personas. En ese hospital es un hospital en la cual sí voy a recalcar, enfermeras, doctores, mis respetos. Estos hombres y mujeres tienen amor a su profesión, porque pese a las carencias, a lo que faltan, ellos sacan la chamba a gritos y a sombrerazos. Una atención, honro la vida de estos hombres, las mujeres que se parten el lomo con todo amor y todo el cariño que te pueden plasmar a pesar de tu situación. ¿Qué clínica es esa? Es el IMSS Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso. En Oaxaca. En Oaxaca. Sin embargo, hay directores que no merecen estar ahí. Hay burócratas que no ven por las necesidades elementarias que tiene ese hospital. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son insensibles a la necesidad. ¿Por qué? Porque yo vi, ahí van personas de las rancherías, personas que incluso no hablan español, hablan dialecto, necesitan su traductor y verlos cuál es el trato de algunos burócratas para atenderlo, te llena de impotencia, te llena de decir, caramba, son servidores públicos, son para que sirvan a su prójimo. Y ver esas carencias y ver la burocracia y ver decir, oye, tenemos el 90% de medicamentos llenos. No, yo lo viví. Desafortunadamente lo viví en esta escena, sí, pero eso tenemos que alzar la voz. El sistema de salud necesita una atención urgente y si, como lo decía en algunos medios, si Juárez carece o está padeciendo eso, Oaxaca es aún peor. Es de los estados más abandonados.
Sin embargo, el gobierno federal atendió, nos dio el servicio, nos dio la cobertura después del miércoles, ha sido atentos hasta el día de hoy, pero eso no quita el que alcemos la voz por nuestros hermanos de Oaxaca, por esas personas que hoy están padeciendo. Yo invito, si quieren cubrir el medio, vayan a ese hospital, vayan a las afueras de ese hospital Aurelio Valdivieso y vean a viva voz, con los ojos abiertos, cuál es el calvario que pasan estas familias, estas personas que llegan a urgencias, que están ahí, que están por meses durmiendo afuera del hospital, como indigentes. ¿Por qué? Porque pues una emergencia no te preparas y dices, bueno, voy a rentar este hotel, voy a hacer presupuesto para rentar, comer acá. Una emergencia te agarra. En mi caso, yo iba en short y una playera y las chanclas de mi esposa. Y ver y acompañar y ver, no ves tu comodidad, no ves tu confort. Lo que quieres ver es que tu familia sea atendida pronta y rápida. Este es el caso del pastor, pero ahora vamos con Alexis. Alexis, ¿qué pasó aquel día? Pues bueno, yo el día 27, que fue el último día que estuvimos en el Istmo de Tehuantepec, yo recuerdo pues después del último evento que hubo en la comunidad Nueva Esperanza, yo recuerdo terminar, dormirme 3 horas para aguantar el viaje de salida. Nos subimos a la Suburban, a la combi, que nos sacó de ahí y nos dejó en Ixtepec. Recuerdo llegar, todo era normal, desayuné, documentamos nuestro equipaje, arribamos en el vagón, todo iba bien, yo iba disfrutando el paisaje, sino que a los 20 minutos o a la media hora de iniciar ese viaje, yo sentí que el vagón se azotó, como cuando un carro pasa un bache a alta velocidad y en menos de 2 segundos empezamos a dar las vueltas. Yo recuerdo que primero me estrellé contra el techo del vagón y luego empecé a dar vueltas y hasta que finalmente quedé prensado entre mucha gente y uno que otro objeto. Yo traté de salir por mi propia cuenta, pero para ya ese punto, pues tanto mi brazo como mi rodilla derecha ya no tenían movilidad por el dolor y pues mi brazo por la fractura. Cuando mi papá me empieza a sacar, yo fui testigo de la niña de 6 años, de la primera víctima, ya con su cara apachurrada, su cabeza apachurrada y perdón la expresión, pero la masa encefálica ya expuesta. Recuerdo también escuchar una señora gritando en agonía. Y ya fue que mi papá con sus fuerzas me empezó a arrastrar a la salida que había en el vagón. Ahí recuerdo haber estado fácil unos 15 minutos ahí postrado en esa parte del vagón, ya hasta que entre él y otro lugareño me sacaron. Me acostaron ya fuera del vagón sobre una de los colchones de las bancas que empezaron a sacar. Hasta que finalmente ya oí la voz desde los paramédicos y vinieron con una camilla y fue un trayecto muy largo, mis papás gritando mi nombre para evitar perder la conciencia, que yo perdiera el conocimiento. Ya hasta que me subieron a la ambulancia, llegué, por las lesiones tuvieron que destruir toda la ropa que tenía, la empezaron a romper con tijeras, me suturan la herida de la cabeza para frenar la hemorragia y ahí recuerdo haber pasado unas 5 horas. Oye, Alexis, cuando empieza a dar vueltas, ¿qué pensaste? Yo la verdad, solo quedé en shock, o sea, nomás sentí el primer azote y yo, pensé que algo anda mal y cuando ni siquiera me dio tiempo a reaccionar cuando empezamos a dar las vueltas y yo solo me quedé en shock como de que qué pasó, o sea, de que esto no es posible, se supone que este tren era seguro, se supone que
mis papás un año atrás lo habían tomado y que todo salió bien y yo iba con la misma ilusión, con la misma expectativa que todo iba a salir bien y que en menos de 20 minutos todo fue un caos, fue algo muy impresionante y a la vez indignante porque se supone que esto era seguro. Y pues bueno, lo importante, como he dicho muchas veces, es que sigo con vida. Es lo importante. Cuando viste a tus papás. Yo por los golpes, porque yo no recuerdo haber visto mucho porque por los golpes lo que fue mi ojo izquierdo y el ojo derecho empezaron a hincharse por los golpes. Tuve un hematoma en ambos ojos. El ojo izquierdo prácticamente cerrado y el ojo derecho con el pómulo de arriba muy súper inflamado. No recuerdo haber visto mucho porque no los podía abrir. Solo escuchaba la voz desesperada de mis papás de que todo iba a estar bien, de que no me preocupara y de que escuchar sus gritos para mantenerme despierto tanto en el trayecto de ida como en el resto de todo el trayecto que hicimos hacia el primer hospital de Matías Romero. Es lo único que yo recuerdo de así haber, lo poco que recuerdo haber visto pues fue pues el caos en el vagón y a esa niña de 6 años muerta. Es lo único que recuerdo haber visto al momento. ¿Cuáles son tus lesiones en el brazo? Pues en el brazo nomás fue la rotura del húmero derecho. Prácticamente se partió en tres y dicen mis papás que mi brazo pues prácticamente estaba torcido, colgaba cuando me sacaron. Y pues tengo la contusión aquí en mi rodilla derecha y tengo este hinchazón. Sí puedo pararme, pero evito caminar mucho porque si no luego esto se vuelve a hinchar. Y en el momento pues tenía los hematomas en mis ambos ojos. Las lesiones que yo tuve en ese momento y pues la lesión de la cabeza, la abertura del cuero cabelludo. Afortunadamente pues no hubo daño al cráneo ni fractura. ¿Sabías que tu papá no lo habían atendido cuando estabas? En ese momento yo no escuché nada, yo solo quería saber sí quería saber si mis papás estaban bien, nomás con el hecho de escuchar su voz de que estaban ahí, pero lo único, cuando me sacaron de Matías Romero, sí recuerdo que mi papá no pudo acompañarnos porque lo recuerdo haberlo visto asomarse para nomás ver si estaba bien. Ya en fuera recuerdo solo a mi mamá acompañándome en todo momento. Yo supongo que por la adrenalina mi mamá no sintió nada, pero yo recuerdo nomás verle la sutura en su ceja, pero de mi papá no recuerdo mucho. Ya está en los días siguientes que él ya pudo llegar al hospital y pudo pasar a verme, pero sí, en el momento, los primeros días sí recuerdo llegar a donde yo estaba cojeando. De aguantarse tanto el dolor, ya hasta el último día que estuve internado, ya él no me pudo ver, ya fue que mi mamá me explicó que lo habían inmovilizado por el esguince que tuvo él en su pie. ¿Hasta cuándo piensas que vas a poder recuperarte de todo esto, tu rodilla, tu brazo, tus ojos, tu cabeza? Pues afortunadamente lo que son los ojos, pues prácticamente ya ha sido recuperado, no tuve afecciones en la vista, en la cabeza pues igual ya la herida ya prácticamente ya cerró en un 80%. La rodilla nomás es cuestión de darle tiempo a que se baje el hinchazón y en mi brazo voy a estar totalmente inmovilizado en un tiempo estimado de 2 a 3 meses totalmente inmovilizado. Oye, ¿tú te volverías a subir en un tren? Quizás en otro sí, pero en estos trenes, ni en el Maya ni en el transoceánico me pienso volver a montar. De ver de escuchar las primeras audiencias y que ver que hubo fallos que se omitieron, no me da la seguridad de volverme a subir en el interoceánico y tampoco pienso probar el tren Maya. Si el tren interoceánico tuvo esas fallas catastróficas, no me quiero imaginarlo el tren Maya. Pastor, pues ya escuchamos también a su hijo. Es muy difícil todo esto. Díganos,
¿Qué falló? ¿Por qué este accidente? ¿Qué cree usted que haya pasado? Hay muchas, lo que nos cuentan nuestros abogados, que hay muchas negligencias, falta de supervisión, mala calidad en el material, muchas cosas que en su momento se auditó y se dio la sugerencia. No fue tomada en cuenta, incluso 15 días antes de este accidente se dice que hubo reparación y mantenimiento en ese tramo. Solo las autoridades harán lo propio y obviamente supervisado con nuestros abogados, las cuales están apelando y están viendo, haciendo nuestros ojos y nuestros oídos ante la PGR. Y hasta este momento, ¿cuáles serían las denuncias que hay puestas? Denuncias, exactamente, omisiones, falta de supervisión, negligencia, corrupción y lo que resulte. No es contra el gobierno, no es a fines partidistas, no es a fines políticos, incluso no es cuestión económica. ¿Por qué? Porque hoy 14 personas dejaron de existir. Más de 10 o 12 familias están llorando por sus seres queridos. Un centenar de heridos están todavía luchando por rehacer o salir del hospital. Esto no es cuestión económica. Yo le he dicho, somos 3 de familia que resultamos afectados con este accidente. El único que estaba aquí era mi hijo. Imagínense, ni con todo el oro del mundo, si no hubiésemos salido sobrevivientes y si hubiésemos formado parte de los 14 muertos, ¿cómo se vería mi hijo mayor teniendo que sepultar a toda su familia? Por casos que se vieron y que se observaron y que se dijeron que tenían que realizar correcciones, revisiones, no es aceptable, y por eso que es esta demanda para que no se vuelva a repetir un caso similar en nuestro país. ¿Tenemos derecho como mexicanos? Sí, y por eso lo ejercemos. Ya están ustedes aquí en su casa en Ciudad Juárez. Cuando duerme y cuando trata de descansar, ¿recuerda lo que vio dentro del tren? ¿Es algo constante? Bendito sea Dios, tenemos la paz de Dios y la compañía del Espíritu Santo que nos hace dormir tranquilamente. Cierto, como humanos y como cuerpo sentimos los dolores, afectaciones propios de las lesiones que no nos permiten dormir de manera cómoda como antes, pero sabemos que con los medicamentos, con la ayuda de Dios, saldremos de este pesar. Pero psicológicamente y en cuanto a que no concilies el sueño por afectación de las imágenes o de las escenas, no. Más bien por el dolor del cuerpo, por las afectaciones que tenemos en el cuerpo. Pero creo que esto con medicamentos y buena alimentación pues nos va a sacar adelante. Oye, Alexis, ¿y tú cuando cierras los ojos te llegan aquellas imágenes difíciles? Gracias a Dios ya no, ya eso trato de nomás recordar pues los buenos momentos que viví antes y pues de solo recordar pues todo el cariño que la gente mostró desde que salí del hospital hasta ahora que regresé, y ya gracias a Dios ya he olvidado, ya no sueño con esas imágenes, con ese recuerdo, y ya he estado en paz estos días, gracias a Dios. Pues ellos son la familia Iglesias. Falta su esposa, ¿verdad? Sí. Ella no tuvo lesiones tan graves. No, tiene una afectación en la ceja que son 2 puntos y se está recuperando de una lesión cervical de primer grado en el cuello. Es por eso que merece más reposo que nosotros. Y aparte de todo, estar lejos de su familia, ¿no? Sí, estar lejos de casa, pero ya ahora desde el domingo que
que nos apoyaron el gobierno federal para poder llegar aquí a casa, pues nos sentimos más cómodos, más a gusto, con el cariño de nuestra familia, amigos, compañeros de milicia, los hermanos de la iglesia que nos han apapachado y que ellos vean que, pues que gracias a la misericordia de Dios seguimos vivos. Alexis, tus amigos, ¿cómo te reciben? ¿Hubo llamadas? ¿Qué hubo? Pues primero yo puse en mis redes que ya gracias a Dios estaba en casa y pues casi en el momento que la publiqué, pues todos recibir muchos mensajes y de que ya estaban aliviados y el día lunes que ver tanto apoyo de familia, mis amigos que vinieron a visitarme y ver que aún hay muchos amigos que tienen la intención de visitarme, ver cómo estoy, que platicar cómo fue la experiencia y todo eso, pues me han hecho estar más contento y más tranquilo. Bueno, pues así, el testimonio de una familia en Ciudad Juárez de este lamentable hecho del tren interoceánico y que ellos sí lograron llegar con vida. 14 vidas se perdieron. 14 vidas se perdieron, más de un centenar de heridos, contuidos y sin fin de pérdidas. Pero gracias a Dios estamos con vida. Y aún con la intención y con los ánimos de volver a regresar, porque esto no nos impide o no nos va a bloquear volver a regresar con nuestros hermanos de Oaxaca, volver a llevar ayuda humanitaria para con ellos, aún con más fuerza, porque nos queda, nos traemos esas necesidades del hospital, ese agradecimiento a esa ciudad, esa comunidad Nisanda, que dejó todo, dejó quehaceres, dejó todo para ir a rescatar a personas que ni siquiera eran de su familia y ni siquiera eran de su comunidad, es más, ni siquiera era su responsabilidad, pero dejó todo para ir a ayudarnos. Agradecido estoy y con si a mí me preguntaran ¿qué planes tienes para este año? Llegar al hospital general, hospital civil, doctor Aurelio Valdivieso, a regresar, la gratitud hacia esos médicos, enfermeras que estuvieron al pendiente de mi hijo y de todos los que están ahí. A Nisanda, a ese pueblo que sin lugar a dudas, sin la ayuda de ellos, no estaría contando que mi hijo está sano y salvo, porque el código era rojo, era sacarlo sí o sí, como fuera, y esas personas pusieron tiempo, herramientas, esfuerzo. Más allá de eso, algunos estaban dándote agua, comida, lo que sea, para ayudar a todos los cuerpos de rescate. Mil gracias al pueblo de Nisanda y prometemos regresar. Regresar a ellos, regresar a Oaxaca, regresar a nuestros hermanos que están en la sierra de Oaxaca, que se preocuparon, estuvieron al tanto de qué podemos ayudar. Mil gracias porque sentimos el amor de Dios hacia con ellos y amenazamos con regresar a Oaxaca para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido de parte de ellos. Alexis, ¿quieres decir algo? Pues primero, pues gracias a la comunidad de Nisanda, porque de no haber sido por ellos, creo que yo no estuviera aquí y creo que no hubiera vivido para contarlo. Que de no ser por ellos, yo probablemente otra historia hubiera sido. Dar gracias a todos los médicos del Hospital Civil de Oaxaca, doctor Aurelio Valdivieso, que me trataron con mucho cariño, tuvieron los cuidados y que ahorita si me estoy recuperando, pues es gracias a ellos, que ellos pusieron todo de sí mismos. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que vio por nosotros y que nos apoyó en todo esto desde que se enteraron de la situación hasta que ahorita que estamos aquí, que aún ven por nuestro progreso, y darle gracias a todos y a cada uno de los que nos han apoyado y pues bueno, algún día regresarles esa gratitud. Y tu papá que te sacó de ahí, ¿no? Sí, mi papá que a pesar de su dolor, de sus lesiones, hizo todo lo posible por salvar mi vida y que
él fue muy valiente al arriesgarse por mí, que él puso su propia vida por mí, darle gracias igual. Y pues gracias igual a todos los vecinos conocidos de que desde el primer momento que se enteraron dieron apoyo, no solo económico, sino emocional, y por todos los que todos los días querían saber de mí, pues igual muchas gracias de antemano por todo el apoyo, darles gracias. Esto es La Otra Frontera. Esa felicidad y esa alegría que llevan estos niños te hacen renovar fuerzas y decir, vale la pena. Aún que dejaras de existir, que en su memoria recuerden que hubo alguien que le obedeció a Dios. Una y otra vez lo volvería a hacer por Dios. Aquel que conservó la vida de mi hijo, de mi esposa. Vale la pena servirle a Dios. Vale la pena escuchar su voz, atenderlo y decirle, aquí estoy. Lo hago por ti y por ellos. Con nada pagas poderle servir y tener el honor de servirle a Dios. De poder extender la mano a aquel que ni es tu familia, pero es tu hermano, es tu paisano, es tu compatriota. Eso debemos tener por seguro, que poder servir a alguien te hace ser un ser humano con sentido.